Pero la media normal del PT, unos la calculan con un control comercial. Sí. Otros es la media geométrica en todo caso, pero algunos lo que hacen es que hacen la medición diaria. Otros hacen un pool, hacen una medición y hacen al principio y después los primeros días del mes, y de ahí para adelante toman ese valor. O sea, cada cual, o sea, yo podría encontrar por lo menos un abanico, unas 10 opciones de cómo calcular en los laboratorios clínicos en Colombia, incluso laboratorios de una misma organización, ¿cierto? Entonces la seccional de tal lo hace así, la seccional de tal lo hace acá, y la otra, todos lo hacen distinto, ¿no? Entonces eso obviamente implica un cambio en el INR. Entonces genera cambios. Entonces la mayoría de las pruebas en el laboratorio clínico tienen este comportamiento de heterocedasticidad. Eso nos tiene que hacer conscientes de que yo tengo que controlar el desempeño en cada nivel de decisión. Yo no puedo decir como funciona bien en PT en 1, ya no tengo que controlar el resto. Como funciona muy bien en PSA en 4 o en 8, entonces ya no tengo que controlar la concentración alrededor de 1. Como el TSH funciona muy bien en 3, entonces ya en 1 ya no tengo que controlarla. No, hay que controlar el desempeño en cada nivel de decisión, porque la mayoría de las pruebas tienen este comportamiento. Y si adicional se da una cosa, que vamos a ver en el capítulo 6 de materiales de control de calidad, a veces el laboratorio controla y dice, glucosa, ¿cuál es la concentración de glucosa? 230. Y no la controlan como alrededor de 110, alrededor de 60, 70. No. ¿Y por qué? No, porque está siguiendo, ¿cierto? Así se ha hecho ahora. Troponina ahí, entonces la controla, no, es mentira, pero la controla por allá en 4. Y el paciente se infarta. ¿Para qué? No, pero sí, cuando uno hace ese ejercicio, se da cuenta de que el laboratorio controla lo que tiene que controlar, lo que no tiene que controlar. Y por eso a veces dice, pero ahí está el control. Ah, sí, pero usted controló acá, pero no controló el desempeño acá. Y de hecho el 80% de los pacientes que usted recibe están acá, ¿no? en esta concentración. Entonces, para seleccionar la concentración de los materiales de control de calidad, el laboratorio debe hacer una matriz en donde debe combinar dos entradas más. Una, los niveles de decisión clínica del laboratorio. ¿Qué niveles de decisión clínica tiene el laboratorio? Y entendiendo que difiere mucho si es un laboratorio solamente tiene pacientes de consulta externa, así es un laboratorio de hospital. Si es un laboratorio que está metido dentro de un hospital, el nivel de decisión clínica va a ser un nivel patológico, porque va a recibir todos los pacientes de la UCI, ¿sí? O sea, dependiendo del laboratorio, entonces puede ser que el nivel de decisión clínica para él sea distinto al de un laboratorio de referencia. Debe ingresar las concentraciones críticas, que algunos laboratorios ni siquiera las han definido, ¿no? Porque obviamente en esas concentraciones críticas tiene que controlar muy bien la prueba y tiene que mirar el porcentaje, la frecuencia de sus mediciones. Entonces uno dice, por ejemplo, no, es que aquí solo recibimos pacientes diabéticos, la Asociación Colombiana de Diabetes, entonces su población de hemoglobina son pacientes diabéticos, sus hemoglobinas A1C, el alto porcentaje de sus hemoglobinas A1C están alrededor de 8, 9, o sea, no están alrededor de 5, no son pacientes normales los que van allá. Entonces, cuando los laboratorios tienen encontrados, por ejemplo, con pacientes con daño renal, pues obvio, es cierto que entonces que la creatinina la tiene que controlar en las concentraciones altas, entonces tiene que controlar en las concentraciones que recibe la mayor población de sus pacientes. Y si no hay control, no hay troponina, ¿qué es? No sé, pero... ¿Sí? ¿Qué? Uno. No hay controles con niveles tan bajos. No, pero ahorita sí. Ahorita
ahorita con todos, o sea, Bayorrat tenía, ahorita Bayorrat está comprando, tiene controles para tu comida. ¿Cuántos? 5 catálogos. Tiene 146, 47, 48, 49. Sí. Bueno, pero listo. O sea, ese ya lo solucionaron, pero... ¿Qué pasa? Claro, a veces. Ya estoy solucionado. Entonces es lo que el laboratorio clínico tiene que hacer. El laboratorio tiene que pedir. Y tiene que decir, venga, eso no me sirve, ese control no me sirve. Necesitamos un control con esto. Pero si comercialmente estamos limitados. Por ejemplo, en México los dos únicos controles que se venden bien es Biorrad y Randox. Si estos dos casos comerciales que sabemos que tienen, digamos, un nivel de infraestructura tal que le permite a uno confiar en la matriz que están vendiendo, no está en ese panel, incluso algunos fabricantes ni siquiera el control de primera opinión tienen. O sea, se podrían utilizar otras estrategias como claro, no. pacientes. Tenemos que utilizar otras estrategias, ¿no? Pero sí, ya miramos qué otras estrategias vamos a utilizar. Pero ahí es claro que yo insisto, es que es el laboratorio clínico, somos nosotros los que nos la pasamos en el laboratorio clínico los que tenemos que direccionar el mercado. No esperar que el mercado nos direccione. Entonces, de ahora en adelante usted hace esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces uno hace según la casa. Y eso, bueno, eso llega hasta los congresos. No, ¿cierto? En el congreso pasado, o sea, porque uno dice, bueno, aquí participamos algunos, entonces Verónica fue a un taller de hemoglobina, no sé, me parece interesante. Y entonces el taller de hemoglobina era un manufacturador, y digo, ¿y cómo paga uno por eso, cierto? Y entonces el taller era para aprender a manejar un equipo de prueba rápida, y yo digo, no, entonces usted va al congreso, y entonces dice, usted ya sabe, dice, esta conferencia la está pagando tal. Entonces es completamente el mercado del laboratorio clínico está absolutamente influenciado por el manufacturador. Eso es un sesgo constante en todos los congresos. Sí. Entonces, ¿pero por qué? Porque es que aquí es donde está realmente la esencia de la profesión del laboratorio clínico. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos los que tenemos que decir, oiga, Bayorrat necesita un control con estas características. Y quienes representamos esta marca tenemos la misión de recoger estas inquietudes y decir, hágame un software así, ¿cierto? Hágame una matriz con estas concentraciones. Yo sé que Bayorrat lo hace, no es una cosa que uno dice sí, pero también porque a veces tampoco uno retroalimenta, entonces, pero bueno, ese es otro asunto, pero cuando no hay material comercial disponible, hay que buscar una estrategia para controlar el desempeño. Una estrategia entonces puede ser que yo cojo muestras de pacientes, obviamente, ¿no? Y tendría que determinar cuál es el límite, cuál es la estabilidad. Podríamos tener un donador frecuente, como decirle, bueno, Ana Lucía siempre maneja niveles de glucosa de 85. Estoy hablando de glucosa porque sí, entonces podría hacer un convenio con él y decirle, oye, tienes un nivel clínico que a mí me interesa. Casi que prepararon su propia matriz, o sea, y es una cosa compleja, pero también requeriríamos entonces una alianza entre todos, porque compararnos, entonces realmente es un esfuerzo que habría que hacer en conjunto con el manufacturador y decir, a ver, mira, tú me estás vendiendo metrotrancar, ¿cierto? ¿Cómo controlo el desempeño de esto? Miremos a ver en dónde más lo están haciendo. Una cosa que casi nosotros no hacemos, porque nos da mucho temor, es compartir nuestros resultados con otros laboratorios, ¿no? O sea, eso nos da mucho temor. A ver, ¿cierto? Si el laboratorio A, B y C tiene este sistema de medición, miremos y comparémonos a ver cómo nos está dando, hagamos en chiquito una mini comparación entre laboratorios, busquemos una matriz, o sea, hay que hacer algo, claro. Afortunadamente, la mayoría de las cosas de las que hacemos sí tienen como para un muy específico. Existen, ¿cierto? Para esos casos
obviamente hay que diseñar un protocolo especial para controlar el desempeño. Habrá que buscar otras herramientas para controlar el desempeño. Ok, vámonos entonces por favor acá. Error aleatorio. El error aleatorio tiene en general menos arandelas que el error sistemático. Entonces el error aleatorio representa la dispersión promedio de los datos en una población con respecto a su valor medio. Se puede cuantificar a través de desviaciones estándar o coeficiente de variación. Las fuentes de las mediciones para realizar los cálculos matemáticos provienen de los datos de control de calidad, interno para cada nivel de concentración. Es importante que se calcule la imprecisión para cada nivel de concentración porque no se puede inferir la imprecisión a 60 miligramos por decilitro es igual a la imprecisión a 110 miligramos por decilitro de una prueba como la glucosa. Para calcular este error aleatorio se deben seguir requisitos estadísticos para que el cálculo sea representativo, el desempeño de la prueba, para que el cálculo del desempeño de la prueba sea relativo, tales como el número n de datos y las condiciones de repetibilidad. Bueno, entonces acá es muy importante que nosotros tengamos presente, esto es algo que nosotros hemos escuchado muchísimas veces, y es que las gráficas de Levy-Jennings son campanitas de Gauss acostadas, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado muchas veces y eso sí lo hemos venido escuchando desde la universidad. ¿Qué es lo que pasa? El error aleatorio está, básicamente lo que nos muestra es cuál es la dispersión de los datos. Entonces nos dice, bueno, usted tiene una serie de mediciones. Y empezamos a calcular, esa dispersión puede ser en desviaciones estándar o puede ser en coeficiente de variación. Normalmente nosotros usamos más el coeficiente de variación que la desviación estándar, por lo que nos decía el texto arriba. Las desviaciones estándar están influenciadas directamente por las unidades de las pruebas, mientras que el coeficiente de variación está porcentualizando esas desviaciones estándar. Si quieren ahorita sobre la fórmula lo vemos y nos va a quedar un poco más claro. Bueno, sigamos entonces con la constante Z. La constante Z representa el nivel de confidencia con la cual se realizaron los cálculos de imprecisión y corresponde al porcentaje de datos que se incluyen en una distribución normal. Permite definir el grado de confidencia de los cálculos estadísticos. Cuando la constante Z es de 2,33, quiere decir que estamos trabajando con el 98% del porcentaje de los datos. Cuando trabajamos con la constante 1,65, estamos trabajando sobre el 90% de los datos. A ese momento, digamos que esas eran las dos constantes más utilizadas. Sin embargo, nosotros veíamos ayer que había otra tercera constante. ¿Se acuerdan cuál era? 1.96. ¿Y se acuerdan cuántos datos decíamos que abarcaba bajo la curva? 95. Entonces, listo, entre la media más 1 y menos 1 desviación estándar, ¿cuántos datos decíamos, qué porcentaje de datos decíamos que teníamos? Entre menos 1 y más 1? 68. Muy bien, entre menos 2 y más 2? 95. Más o menos el 95. Entre menos 3 y más 3 tenemos el 99%, y de menos 4 más 4 pues hay aproximadamente. ¿Cuánto? ¿De menos 4 más 4 cuánto? De menos 4 más 4, 99.999. Al infinito y más allá, ¿no? No, hasta 99. Ok, para saber eso, les vamos a invitar a que se vayan a la página 47 del documento de Word y para que miremos, esto es una tabla que aparece en los anexos de los libros de 40 estadística. numeración y 47 47 del del PDF. documento. Vamos a achicar un poquito por aquí. Entonces, claro, esta tabla está más completa que la que nosotros usualmente vemos en los libros de estadística porque le hemos completado las columnas. En algunos libros de estadística está la constante Z y aparece la columna 1 solamente. En algunos dice, está la constante Z en la columna 1 y la columna 2. En algunos está la constante Z en la columna 1, 2 y 3, ¿cierto? Es difícil encontrar una tabla en un libro con tantas interpretaciones,
Pero, ¿y por qué? Pues porque es que realmente usted necesita conocer sino la 1. A partir de la 1 usted puede deducir las otras. Entonces vamos a recordar esto, vamos a recordar cómo es la interpretación de una tabla de probabilidades que está en todos los libros de estadística. Entonces, vamos a mirar, aquí tenemos, la columna 1 es el Z. El Z, ¿qué dijimos que es? El Z me representa número de desviaciones estándar alejado de la media. Y el porcentaje de datos que yo tengo en cada columna es el porcentaje de datos que tengo en esa área bajo la curva. Empecemos. Entonces, cuando Z es 0, Z es 0, ¿qué quiere decir? Pues que tenemos 0 desviaciones estándar alejado de la media. Vamos a imaginarnos que la mitad de este corredor es la media. Y que yo soy la desviación estándar. Entonces yo soy la desviación estándar. ¿En dónde está Z? Sobre la media, 0 desviaciones estándar alejado de la media. ¿Qué me dice esta tabla? La podemos ampliar un poquitico, Jennifer, porfis, para que se vea. Vamos a estudiar la columna 1. Entonces, fíjense este dibujito acá, que me señala, la fecha me está señalando qué es lo que me está representando, qué información me está dando la columna 1 acá. Entonces me dice acá que en la columna 2 yo tengo el porcentaje de área bajo la curva desde menos negativo infinito hasta Z. ¿Qué quiere decir eso? Que si Z es 0, es decir que la desviación estándar está sobre la media, desde menos negativo infinito hasta la media, ¿sí? Yo tengo el 50% de los datos de la población o de la muestra, el 50% de los datos. Por eso esto es 0,5. Todo esto lo tenemos que multiplicar por 100, ¿cierto? Por eso esto es 50%. Ahora me dice, cuando Z es 0,1, entonces ya no estoy acá, sino que me moví un poquito, ¿cierto? Z está 0,1 de desviaciones estándar alejado de la media. Pues entonces ya tengo más del 50%, ¿cierto? ¿Cuánto tengo? El 53,9%. Cuando Z es 0,2, un poquito más, pues entonces ahora tengo más datos de menos negativo infinito hasta este punto en el que yo estoy. ¿Podemos subirlo un poquito, por favor? Y cuando Z es igual a 1, cuando Z es igual a 1, yo tengo desde menos negativo infinito hasta acá tengo el 84% de los datos. Ahora vamos a ver, bajémoslo un poquito, ¿qué es la columna 2? Ahorita jugamos con esto, porque esto es como un jueguito. Entonces, ¿qué es la columna 3? La columna 3 es el área bajo la curva que hay desde Z a más positivo infinito. Entonces, claro, volvamos a Z es igual a 0. La desviación estándar está sobre la media. Pues obviamente de menos negativo infinito a Z es el 50%. Y desde Z a más positivo infinito es el otro 50%. Subámoslo acá, 0,5. Cuando Z es igual a 0,5, quiere decir que la desviación estándar se corrió 0,5 de desviación estándar acá. Entonces yo tengo que de menos negativo infinito hasta acá es el 69%. Y la columna 3 pues será el resto, ¿cierto? El 31%. 2 más 3 siempre será el 100%. Porque la columna 1 me representa lo que hay desde menos negativo infinito hasta acá, y la columna 3 lo que hay desde acá hasta más positivo infinito. Siempre la sumatoria de eso tiene que ser el 100%. Ahora miremos la columna 4. Entonces, la columna 4 es la que usamos para los cálculos del nivel de confidencia. Porque entonces es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Solo que aquí, en la columna 4, me está representando esta área en verde. Y entonces me dice qué cantidad, qué porcentaje de datos tengo yo de menos Z hasta más Z. Cuando Z es 0, pues esto es 0, porque entre 0 y 0, ¿qué tengo? No tengo nada, ¿cierto? Cuando es 1, subámosla por favor. Yo quisiera que esto fuera así. Como iPad Touch. Como iPad, sí. Un iPad de pared. Aquí. Entonces, cuando Z es 1,
la columna 4, ¿qué es? Es el porcentaje de datos que hay entre menos z hasta más z, y eso es el 68% de los datos. Y entonces ustedes recordarán la distribución gaussiana que veíamos. Entre menos 1 a más 1 de desviación estándar tenemos el 68% de los datos. Si yo hiciera mis cálculos de error analítico total con un z igual a 1, mi nivel de confidencia sería solamente 68%. Ahora, subámoslo a uno que es muy conocido, que es 1.65. Más chiquito. Ok, acá. Entonces, cuando z es 1.65, esa es una constante de confidencialidad que nosotros usamos mucho. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ahí no está exactamente 1.65, está 1.645. Entonces, ¿qué me representa eso? El porcentaje de los datos que hay desde menos 1.65 desviaciones estándar a más 1.65. Ese porcentaje de datos que hay es el 90% de los datos. Ese. ¿Y por qué la primera columna dice 95? Porque cuando esta, desde menos negativo infinito hasta más 1.65, aquí yo tengo el 95% de los datos, y el otro lado será 5%, ¿cierto? Siempre, 2 más siempre tiene que dar 100%. Ahora vamos a hacer unos juegos con esto. ¿Lo quieres bajar otra vez? Ok, esta columna 5 entonces es ¿qué? Las colas, ¿cierto? Es las colas. Entonces, lo que hay entre el área que hay bajo la curva de menos negativo infinito hasta más z, más el área que hay entre más z hasta más positivo infinito. Es decir, en la columna 4 tengo esto en verde. Es decir, por ejemplo, z es igual a 1.65. La columna 4 me dice que ese porcentaje de datos es el 90%. La columna 5 me dice, ¿y cuántos son las colas? 10%. 5% de este lado, 5% de este lado. Por eso es que cuando yo trabajo, por ejemplo, con 2 desviaciones estándar, vayámonos a 2. A 2. Toca más chiquito, Jennifer, por favor. 2. Antes. Cuando z es 2, entonces yo tengo entre menos 2 a más 2 de desviación estándar, tengo el 95% de los datos, por eso el nivel de confidencia es del 95%. Y lo que hay por fuera, las colas de la distribución, es el 5%. 2,5 allá y 2,5 acá. Por eso es que nosotros decimos, adelantándonos un poquitico a los protocolos estadísticos, que cuando el laboratorio usa la regla 1,2S, es decir, que dice voy a rechazar las corridas cuando el material de control se sale de más o menos 2 desviaciones estándar. Entonces por eso dice, es que ahí tenemos un 5% de falsos rechazos de entrada, porque el comportamiento normal es que yo entre menos 2 a más 2 desviaciones estándar solamente voy a tener el 95% de los datos. De hecho, los laboratorios que uno llega y uno ve que en todo el año tienen 300, 400 mediciones y nunca tienen un punto por fuera de más o menos 2 desviaciones estándar, uno ya sabe que ese laboratorio está haciendo trampa, porque ese no es un comportamiento normal. O sabe que las desviaciones estándar están mal calculadas, o que de pronto se las copió el inserto, o no las actualizó, se las copió otro laboratorio, ¿cierto? No es su comportamiento. Porque un comportamiento normal o
gaussiano en términos estadísticos, implica eso, que entre menos 2 a más 2 yo tengo el 95% de los datos. Entonces yo debo esperar de cada 100 datos, 5 deben estar por fuera de más o menos 2 desviaciones estándar. Si yo de cada 100 datos no tengo 5 por fuera de más o menos 2, eso no es ahí hay un error, ahí hay una falla humana o estadística, pero debo encontrarlos, ¿no? Entonces, por eso es que cuando veamos ahora los protocolos estadísticos, si yo aplico la regla 1.2s, ¿qué significa? Que yo voy a rechazar la corrida cuando el material de control de calidad me dé por fuera de más o menos 2 desviaciones estándares, yo tengo un 5% de falso rechazo con un nivel de concentración. Pero si tengo 2 niveles de concentración, 5 más 5 es 10. Entonces el 5% del nivel 1 más el 5% del nivel 2, eso me da un 10% de falsos rechazos. Y si trabajo 3 niveles de concentración, 5 más 5, 10 más 5, 15, tengo un 15% de falso rechazo. Por eso la regla 1.2s, pues desde Weber decía que eso no era una regla de rechazo, ¿cierto? Es una regla que me debe inducir a revisar otras, pero no puedo rechazar porque se me salió de 2, ¿no? Porque es que es normal, el comportamiento normal es que usted debe esperar que haya datos, 5 de cada 100 datos deben estar por fuera de 2 desviaciones estándar, ¿no? Y entonces no puedo rechazar porque está comportándose en